Está grabando. Está grabando. Sincronizado. Vamos a grabar. Hoy seguimos con la serie de mejores y peores. Esta vez le toca a Stone Cold Steve Austin. Como la vez pasada fue sus peores luchas, esta vez le toca sus mejores luchas. Hay algunas luchas que ya he mencionado en el pasado, pero tenía que poner en el top, ya que son sus mejores luchas. Recuerda que tiene todos los videos de esta serie aquí. Sí, aquí te dejo una lista. Todo organizado del primero al último. Recuerda suscribirte, dejar un like. También me puedes seguir en mis redes sociales. Y nada, vamos a hablar muy bien de Austin. Así que empezamos. Stone Cold vs Kurt Angle, SummerSlam 2001. Esta fue una lucha después de que Austin se volviera heel en WrestleMania, se uniera a Vince McMahon. En ese detalle que de verdad ya sabemos, lo que han visto en mis videos saben que no estoy totalmente de acuerdo. Sí es algo impactante, pero no estoy totalmente de acuerdo. Y Austin venía como el mega heel contra el super babyface que es Kurt Angle. Lo bueno de esta historia es que Austin creó un personaje que era frágil y que necesitaba siempre de Vince McMahon para ganar, el típico heel, pero lo creó tan a la perfección que todo el mundo creía que de verdad esa persona que él tenía en el pasado, que le ganaba a todo el mundo, la había perdido y solamente dependía de McMahon. Kurt Angle también venía con su personaje de siempre estar bebiendo leche de vaca, no pienses mal, leche vaya por donde vaya. De verdad, ¿cómo suena eso? En esta defensa de título, como ya mencioné, Austin creó este personaje y se veía como el sigiloso, un campeón frágil. Y Angle venía como una máquina que podía ganarle a todo, venía como un Superman, ya que Austin le aplicó muchísimos stoners a Angle y Angle no se rendía, seguía rompiendo la cuenta en dos. El público estaba tan involucrado en esta lucha que su final generó una cantidad de odio, pero una cantidad de odio más grande que la que genera Roman Reigns. Literalmente fue un odio que se podía tocar, ya que la lucha terminó en descalificación. La gente lo odió, demandaba un resultado, unas 15.000 personas insultando a Austin, demandando que de verdad termine la lucha y que Angle gane. Increíble, o sea, esta lucha lo hizo increíble, como la mayoría de las luchas que más me gustan a mí. El público formó una parte importante. Esta lucha lo demostró. Esto obviamente lo lograron Angle y Austin, dando una cátedra de lucha libre. Una gran lucha, una de las mejores luchas de Austin. En su persona heel, persona frágil, sigilosa de campeón típico de heel, de la mano de McMahon. Una gran lucha, pero con un resultado nefasto. Stone Cold vs Shawn Michaels, WrestleMania 14. Esta fue la última lucha de Shawn Michaels antes de retirarse por 4 años debido a una lesión de su espalda. Casi no se podía ni mover y tenía que colgar las botas por un tiempo, y esta fue su última obra. Esto fue por el Campeonato Mundial Peso Pesado de la WWF, y Austin llegaba con la necesidad de ganar este título, de posicionarse como el nombre de la compañía. Hay ciertos rumores sobre esta lucha, ya que al parecer Shawn Michaels iba a ser una lucha nefasta, tipo la lucha contra Hulk Hogan. Y hay un rumor que existe de que Undertaker lo estaba esperando en el backstage en el caso de que la cagara, para explicarle ciertas cosas. No sabemos qué va a hacer Undertaker, pero menos mal Shawn Michaels dio una gran actuación. Esta fue una lucha de par a par, una lucha magnífica entre Mr. WrestleMania, Shawn Michaels, y Stone Cold Steve Austin, estrella en potencia. Al final de la lucha, Shawn Michaels le dejó caer el campeonato a Austin, le dejó caer, perdió el campeonato, y Austin solidificó su puesto en la compañía. Hay algunas personas que dicen que este fue el inicio de Attitude Era, pero yo no lo pienso así. Ya hubo un momento anterior a este, que ya lo mencionaré después, que yo creo que fue el inicio. Hay unas personas que piensan que WrestleMania 14 fue el inicio, pero para mí no lo fue. No obstante, esta lucha fue fenomenal. Shawn Michaels, como digo, Mr. WrestleMania, dio una cátedra. Austin estuvo a la altura de lo que es Shawn Michaels y dieron una lucha extremadamente buena.
nada que objetar, una de las mejores luchas de Austin, posiblemente una de las mejores luchas de Shawn Michaels y una de las mejores luchas de WrestleMania. La trifecta de las buenas. Trifecta de las buenas luchas. Stone Cold vs Triple H, No Way Out 2001. Esta lucha vino a raíz de la historia de que Rikishi atropelló a Austin para evitar que estuviera en el Triple Threat Match de Triple H, Austin y The Rock por el campeonato de la WWF. Obviamente esto fue para alejar a Austin de los rings, ya que tenía que ser operado de su lesión de cuello. Ya hablé de toda esta historia en las mejores luchas de The Rock, pero en resumen se demostró que Triple H fue la mente maestra detrás de este choque, de este accidente, de este ataque contra la vida de Austin. Por eso se concertó una lucha entre ellos dos, 3 Stages of Hell, lo que sería 3 etapas del infierno. Es decir que si ganabas 2, automáticamente ganabas. La primera lucha fue una lucha normal. La segunda lucha se estipulaba una pelea callejera y la tercera caída iba a ser dentro de la jaula. Obviamente llegaron a esta última lucha estando empatados 1-1, claro. Para llegar a tercera uno tenía que ganar. Sería lógico, si no ya se hubiera terminado. Ay, cómo estoy. Esta fue una de las mejores luchas de Austin, ya que no solo es la lucha, sino toda la historia. Fue una historia de 9 meses completos. 9 meses en hacerse. Y era la primera gran lucha de Austin después de regresar de su lesión de cuello. Digo gran lucha porque fue la más caótica, fue la más demandante de todas. La lucha culminó en un punto donde ambos estaban ensangrentados, súper cansados, ya casi no daban más, ya que usaron casi todo su arsenal en la primera y segunda caída, y ya en la jaula llegó el punto final en donde Triple H golpeó con un alambre de púas a Austin y Austin golpeó con un martillo a Triple H. Y cayeron los dos noqueados al mismo tiempo. Lo gracioso fue que Triple H cayó noqueado encima de Austin. El referee hizo la cuenta, Triple H quedó como el vencedor. Austin perdió la lucha, sí. Pero esta lucha, con toda la historia, con todo lo que hicieron, 3 caídas, una lucha normal, una pelea callejera, una lucha dentro de las jaulas, todas las armas que usaron, todos los movimientos que usaron, se sentía el odio entre ellos dos. Y para mí no solamente fue una de las mejores de Austin, para mí también fue una de las mejores de Triple H. Es que ambos lo dieron todo, dieron un espectáculo que demuestra la grandeza de ambos. Dejarlo todo, Austin llegando a una lesión de cuello, Triple H siendo Triple H. No hay que negar que Triple H es uno de los mejores de la historia. Y esta lucha lo demostró. Y llegamos al top 2. Obviamente, tengo que hablar de Steve Austin vs The Rock, WrestleMania 17, el final de la trilogía. Aunque para mí esta fue la mejor lucha de The Rock, no es la mejor lucha de Austin. Ya hablé muchísimas veces de esta lucha. Toda la historia empezó como la pasada contra Triple H. En ese momento contra Rikishi hubo toda una historia de más de casi un año. Era la tercera lucha entre ellos dos. Ambos llegaban como babyface. The Rock llegaba como el campeón. Austin llegaba como el contendiente número 1 para el campeón, tras haber ganado el Royal Rumble ese mismo año. Y es que la lucha fue perfecta. Esta lucha fue, no hay nada que objetar, una de las mejores luchas de WrestleMania. The Rock lo dio todo, él era el que estaba llevando la lucha. Austin siendo Austin, una lucha sin descalificación. Hubieron sillas, hubieron mesas, destrucción por todos lados. Y al final, obviamente, el gran final, que fue cuando Austin golpea 16 veces con una silla a The Rock. Ya lo dije, no una, ni dos, ni tres, no. 16 veces con The Rock, hasta que The Rock se dio por vencido. Austin ganó el campeonato de la WWF, se unió a McMahon dándole la mano, compartiendo una cerveza, se ganó el odio de todos los aficionados. Un momento impactante de WrestleMania, pero una de las mejores luchas de Austin. No hay más nada que decir. Simplemente como al final, sin palabras. La mejor lucha de Austin la comenté la semana pasada en el video de los mejores heel turns, que lo dejo aquí. Stone Cold vs Bret Hart, WrestleMania 13. Este fue el momento en el que yo digo que empezó la Attitude Era. Un momento de double turn, un momento de doble cambio de roles.
Bret Hart llegaba el babyface supremo, todo el mundo lo amaba. Austin llegaba como un heel, obviamente todo el mundo lo odiaba. Esta lucha fue fenomenal. El público, la atmósfera, la circunstancia de esta lucha, lo que conllevaba esta lucha. Bret Hart siendo Bret Hart, un fenómeno, uno de los mejores de la historia. Austin llegando en uno de los mejores momentos de su carrera. Y esta lucha consolidó tanto a Bret Hart como a Austin como uno de los heels más odiados. Y comenzó la carrera de Austin como el Austin que conocemos, como el Austin que tira cervezas, como el Austin que pelea contra Pac-Man. El Austin desgraciado, el Austin que amamos todos. Y llegó el punto en donde Bret Hart deja de ser babyface y Austin deja de ser heel, cuando Bret Hart tenía un shooter a Austin y Austin, ya todo ensangrentado, no se rendía. El referee invitado se dio cuenta que ya Austin estaba fuera de sí, estaba noqueado, no daba más. Terminó la lucha dando como ganador a Bret Hart, pero Bret Hart continuaba con la llave, no lo soltaba, y esto hizo que los fanáticos lo empezaran a odiar. Lógicamente esto hizo que los fanáticos empezaran a odiar a Bret Hart y empezaran con el cariño a Austin, ya que no se rendía, ya que veía un babyface que no se dejaba perder, que es la esencia de los babyface. Al final los babyface nunca se dejan perder, y los heels obviamente maltratan a los babyface. Esta lucha lo hizo todo. Dejó a Austin como un grande, dejó a Bret Hart como un grande, mejor double turn de la historia, gran clásico de WrestleMania, nada que objetar. Para mí, la mejor lucha de Stone Cold Steve Austin, ya que creó este gran personaje. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya gustado estas luchas de Stone Cold, tanto como a mí. Casi estamos llegando al final de la primera parte de la primera temporada de Mejores y Peores. Y la verdad que me ha gustado muchísimo esta serie, pero muchísimo. Me gusta dar mi opinión acerca de estas luchas. Ya la semana que viene será el último, que viene las peores luchas de The Rock. Si Papito Cena no se salvó, The Rock tampoco. Ojo, cuidado. Y empezará la segunda parte. Tengo muchas expectativas, la verdad tengo muchas cosas para el canal. Así que nada, como siempre, comparte este video, suscríbete al canal, deja un buen like y nos vemos en el siguiente.